Uy, ahora. Le invito a que tome asiento porque vamos a dar comienzo ya a las mesas. La primera mesa va a ser la mesa institucional. Vamos a tener 3 mesas: institucional, sectorial y tecnológica, pues para debatir todos acerca de lo mismo, pero desde diferentes puntos de vista. También quiero dar la bienvenida a Gonzalo Piernavieja, director técnico del ITC. Buenas tardes. Toma asiento. Si quieres por aquí mejor, para ya después lanzarles las preguntas desde ahí. Te lo dejo por aquí. Y también quiero dar la bienvenida a Javier Rodríguez Medina, consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife. Bienvenido. Por aquí, si quiere. Porque así no les doy la espalda y nadie me da la espalda a mí. Evidentemente, creo que lo ideal sería ponernos en primer lugar en situación de en qué situación, valga la redundancia, nos encontramos ahora mismo en Canarias con respecto a las energías renovables. Si le parece, señor Piernavieja. Muchas gracias, Dariel. Bueno, directora general, consejero y a todos y a todas, buenas tardes. Muchas gracias a la organización, a mi amigo Paco. Empezamos en esto hace ya más de 30 años, ¿no? En el mundo fotovoltaico, somos de los viejos. Bueno, más de 5 años. Y nada, pues un placer estar aquí con ustedes, pues compartiendo este rato, ¿no? Un placer porque además está eclosionando las renovables, que era un poco nuestro sueño y bueno, mi idea es presentarles, ponerles en contexto muy brevemente y al hilo de lo que dijo la directora general del Plan de Transición Energética y mostrarles, si pueden por favor poner la presentación, mostrarles los avances que por lo menos en una institución como el ITC, una empresa pública, sería la otra presentación, los avances en proyectos que estamos desarrollando en generación distribuida, ¿no? Como decía la directora general, pues el plan de transición energética persigue unos objetivos ambiciosísimos, ¿no? Nosotros, como medio instrumental del Gobierno de Canarias, nosotros somos medio instrumental del Gobierno, o sea, al ser una empresa pública del Gobierno, pues el Gobierno nos encarga trabajos, entre ellos pues está ese asesoramiento en materia de energía. Pues hemos desarrollado estas estrategias que conforman o que dan apoyo al plan de transición energética y son de alguna manera hojas de ruta para que el Gobierno pues pueda ver pues cómo lograr esa descarbonización en el 2040, ¿no? Entonces, aquí tenía una introducción simplemente sobre lo que somos nosotros. Nosotros, pues, ya les dije, hacemos todo tipo de I+D en estos campos y también trabajamos generación distribuida desde hace 20 años con diferentes laboratorios. Aquí están nuestras instalaciones, ¿no? Y ya, pues, volviendo al PTCAN, que esta presentación se queda para aquellos que no lo conozcan, pues hay unas páginas web donde se puede descargar toda esta información, ¿no? Es una información muy potente, muy exhaustiva, ¿no? Y como decía la directora general, hay varias estrategias, ¿no? Yo les voy a dar algunas pinceladas sobre la estrategia de almacenamiento y autoconsumo fotovoltaico que están estrechamente ligadas, ¿no? En Canarias ahora, no sé, lo dirá Rosana, pues hay unas 800 y pico megavatios, bueno, casi 1000 megavatios de renovables, tendremos que llegar a casi 10.000 megavatios en total, o sea que hay que multiplicar casi por 10 lo que tenemos ahora y el autoconsumo es clave, ¿no? Bueno, aquí en estas páginas web pues se pueden descargar todo lo que tiene que ver con el PTCAN. Bueno, simplemente, ¿cómo hemos hecho esta estrategia de autoconsumo fotovoltaico para el Gobierno? No hemos hecho simplemente una estimación de potencial de las azoteas, sino hemos cogido el último vuelo de LIDAR, que son aparatos pues, que miden con mucha precisión. Hemos elaborado un modelo digital del terreno y lo que hemos hecho es, por cada referencia catastral, o sea, por cada casa de ustedes o por cada referencia catastral, pues hacer un balance energético de lo que se podría instalar ahí, asumiendo también el tema de los vertidos, ¿no? Hay una limitación, lo que se está produciendo en la red de transporte también pues se producirá o se irá produciendo también en la redistribución, que se saturen esas redes, ¿no? Entonces, hemos calculado, por cada referencia catastral hay pues muchísimas simulaciones para ver qué sistema es el óptimo de cara a desarrollar el autoconsumo, ¿no? Y se generan estas capas que están todas disponibles, ¿no? Por municipios, agregadas por municipios, ¿no? Y ahí podemos ver todo. Y las conclusiones, estoy yendo muy rápido porque la idea no es echarles aquí, pues soltarles un discurso, sino comentar, ¿no? Nuestra conclusión es que con 1.300 megavatios
En total, ¿vale? El PTCAN tiene una vigencia del 2030, y para el 2030 estamos previendo unos 500 y pico megavatios. Vamos bien, ¿no? Y después Rosana comentará los datos, ¿no? O sea, estamos en la senda que este documento lo hicimos hace 3 años ya. De hecho, están desactualizados algunos números de costes, ¿no? Pero nuestra conclusión es que con 1.300 megavatios, que no es todo lo máximo que podemos instalar en azotea son 11.000 megavatios. Pero está claro que hay esas limitaciones, esos vertidos y no se podría absorber toda esa energía. Con eso cubriríamos aproximadamente el 35 y el 40%, media regional, de la demanda asociada a los edificios. Esto es un tema muy importante porque la sociedad cree que con el auto, ahora hay un negacionismo, ¿no?, de las renovables, ¿no? Pues hay una objeción a la implantación de las grandes infraestructuras, ¿no? Y mucha gente cree que con el autoconsumo se puede lograr la autosuficiencia, ¿no? No es suficiente, hay que colocar molinos y paneles solares también en otros sitios, ¿no? Entonces, esto representaría el 7,5% de la superficie total de Canarias y ahí tienen los desgloses, o sea que esto es un trabajo pues muy riguroso que se ha hecho pues por isla, por municipio y por sectores también, ¿no? Y aquí lo que ponemos son diferentes alternativas para alcanzar esa autosuficiencia aquí vinculando la estrategia de autoconsumo con el almacenamiento, ¿no? O sea, hay diferentes opciones. Oye, hago autoconsumo sin baterías, hago autoconsumo con un poco de baterías, hago autoconsumo con más baterías para llegar a cubrir, oye, quiero cubrir el 70% de la demanda de edificios con renovables, pues tengo que poner más baterías. Quiero cubrir el 80%, tengo que poner... O sea, esto sirve para tener unos órdenes de magnitud de lo que haría falta para llegar a esa descarbonización en diferentes escenarios, ¿no? Y la estrategia de almacenamiento lo que hacemos es 10 supuestos de cómo alcanzar también esa autosuficiencia energética. Y, como dijo la directora general antes, hemos categorizado ese almacenamiento en 3 niveles: un almacenamiento a nivel usuario, o sea, lo que está en las casas y los edificios; un almacenamiento a nivel redes, que estamos esperando también que el Estado también lo regule porque es necesario, y más en islas donde ya se está produciendo vertidos, ¿no? O sea, sería esto, pues, diferentes sistemas conectados a las redes de distribución e incluso de transporte, ¿no? Y después tenemos el almacenamiento a gran escala. Nuestras conclusiones es que siempre para llegar al 100% en condiciones razonables hace falta un almacenamiento a gran escala, que en islas como Gran Canaria y Tenerife pues serían los bombeos, ¿no?, como el Salto de Chira, y en otras islas donde no hay bombeos pues ya veríamos pues si el hidrógeno u otras tecnologías que pueden ir surgiendo, ¿no? Aquí hacemos lo mismo, utilizamos la misma metodología y calculamos con métodos pues bien contrastados, y hacemos también esas simulaciones por cada referencia catastral para llegar a unos resultados que también los ponemos en capas y en los distintos escenarios, ¿no? Entonces ahí pues aquí tienen otra vez los números, no me voy a detener en esto, pero tienen los órdenes de magnitud, pues esos miles de megavatios hora. Y pues eso, lo que hay que hacer en almacenamiento a gran escala, aquí comentamos lo del hidrobombeo y el hidrógeno, ¿no? Y lo que habría que hacer en la escala más de la red de distribución, ¿no? Y después la segunda parte, lo que estamos haciendo nosotros en el ITC, en el campo de la generación distribuida, que sería un poco lo que va más allá del autoconsumo normal al que estamos acostumbrados ahora, sería dar más inteligencia a esos autoconsumos, ¿no? Intentar que esas instalaciones con baterías puedan prestar servicios a la redistribución, ¿no? O sea, hay diferentes tecnologías que ya están incorporadas en los inversores y en las baterías, ¿no?, y los EMS de las baterías, pero hay otras que se pueden desarrollar y se pueden customizar, ¿no? Y aquí pues está pues también un catálogo de mejoras, pues control de frecuencia o seguimiento de precios, ¿no? Cosas que estamos probando en diferentes emplazamientos. Nosotros lo hacemos en nuestras instalaciones primero en la isla de Gran Canaria, en el sureste, en Pozo Izquierdo, donde tenemos 2 microredes, ¿no?, que están interconectadas, ¿no? Y ahí controlamos el flujo de potencia en el punto de interconexión. Hacemos I+D para desarrollar todas esas funciones o esas funcionalidades adicionales que le debemos dar a estos autoconsumos, ¿no? Y en La Gomera estamos haciendo un proyecto muy interesante con varias instalaciones, ¿no? Esta sería la instalación del Cabildo, ¿no?, que, como ven ahí, en chiquitito, ¿no?, ahí hemos incorporado un seguimiento de precios y un control del operador. Así que aquí lo estamos haciendo también con el distribuidor, con Endesa, que está con nosotros también probando todas estas tecnologías, ¿no?
Y esta pues, es la central grande de Alojera, que está en construcción. Esperemos que en junio esté terminada. Y aquí tenemos una batería ya grandita de 545 kilovatios hora y una potencia de 250 kilovatios. O sea, capaz de... que también va a ser el embrión de una comunidad energética. Y pues eso, como funciones, pues tenemos aquí pues un modo conectado a la red, modo carga de batería, ¿no? Podemos establecer esas diferentes funcionalidades. Ya estoy terminando de todas formas, ¿no? Para que no es la idea tampoco de que, pues como decía antes, de explicarles más o menos con lo que estamos haciendo para que vean un poco este futuro a 5 años, a 10 años o incluso antes en función de cómo se desarrolle todo, ¿no? Y también fuera de Canarias, ¿no? Estamos trasladando todo este conocimiento fuera de Canarias. También habrá, yo creo que negocio para ustedes fuera de Canarias, ¿no? África está ahí al lado, está por desarrollar. Por ejemplo, en Senegal estamos probando la primera, estamos haciendo una microred y estamos también probando un sistema con compensación de excedentes, ¿no? El primero de todo Senegal, ¿no? Pues lo hacemos ahí con un sistema de 6 kilovatios. La otra microred ya es más grandita, de 80 kilovatios, ¿no? Incluso también en Cabo Verde, ¿no? Y por último ya, y de este rollo que les estoy contando, ¿no? Un poco lo que viene después con los nuevos combustibles, ¿no? Aquí es como hay mucho fotovoltaico, ¿no? Pues mostrarles un sistema que vamos a tener, que estamos montando en nuestras instalaciones de Pozo Izquierdo, que es un sistema aislado de la red, sobre todo fotovoltaico. También nos gusta la eólica porque lo que queremos es, pues eso, minimizar el uso del... Aquí tenemos biodiesel, incluso un generador de biodiesel, pero queremos que se utilice muy poquito. Y lo que vamos a probar es el hidrógeno, ya en serio, ¿no? Se oye mucho hablar del hidrógeno, pero no hay, pues aquí vamos a tener hidrógeno. Ya nosotros producimos hidrógeno hace 15 años, ¿no? Y vamos a tener un electrolizador destinado a una guagua y un coche, ¿no? Que ya los tenemos aquí. Y también otra cosa más futurista, que sería trabajar en nuevos combustibles sintéticos, ¿no? La idea de este tipo de proyectos es mostrar que en Canarias podemos producir localmente esos combustibles. Y en el Petecan también está analizado, porque no solo lo que está detrás del enchufe lo que hay que descarbonizar, es el transporte también. Y el transporte aéreo y marítimo interinsular, lo que se quiere descarbonizar, ¿no? Y nosotros hemos hecho los cálculos en el Petecan para que ese hidrógeno que sirva como base para generar esos combustibles sintéticos, por ejemplo, para el tráfico marítimo interno, se pueda generar localmente, ¿eh? Se puede hacer, y esto es lo que nosotros promovemos aquí. Así que ya me callo y ya he contextualizado bastante para que ellos hablen. Javier, respecto, ¿no? sí quería, evidentemente como consejero del Cabildo, ¿en qué punto se encuentra ahora mismo la isla de Tenerife con respecto a las renovables? Pues bien, primeramente permítanme saludar a todos los presentes y también felicitar a los organizadores, porque es evidente que la convocatoria ha sido un éxito. No paro de ver cómo entra personal del hotel habilitando más espacio, más sillas para ser capaces de albergar a todas las personas que estamos aquí reunidos. El sistema energético de la isla de Tenerife, por desgracia, ha evidenciado en muchísimas ocasiones que es un sistema energético vulnerable. Esta es una mesa, un foro institucional, comentaron, y me gustaría hacer una lectura también de ámbito político. Este mandato político 2019-2023 ha estado fuertemente condicionado por dos eventos, dos ceros energéticos, uno en septiembre de 2019 y otro en agosto de 2020. La isla de Tenerife, por la entidad turística, demográfica, económica, no se puede permitir convivir con una situación de este tipo. Lo que hicimos fue solicitar un análisis de este marco que estaba pasando para que se diese con esta frecuencia tan elevada ceros energéticos en la isla de Tenerife. La casuística es muy amplia. Desde un plan de deslastres que no está actualizado, estar suministrándonos con un ciclo combinado que nació con la vocación de suministrarse con otra fuente de energía, y llevamos décadas suministrándonos con fuel oil, la falta de penetración de energías renovables, la falta de acumulación. La casuística, como digo, es muy amplia y no quiero extenderme en esto, pero era evidente que el Cabildo de Tenerife tenía que actuar. El Cabildo es una administración pública con entidad, con músculo, con un presupuesto de más de 1.000 millones de euros, y un sector público insular también, pues, con mucho músculo. El ejemplo más ilustrativo, uno de los más ilustrativos, es el ITER, el Instituto Tecnológico de Energías Renovables.
Hemos querido poner en marcha acciones concretas como por ejemplo la puesta en marcha de la Oficina de Energías Renovables. Lo comentaba la directora general, tenemos una capacidad muy amplia de favorecer el autoconsumo en aquellos entornos urbanos o antropizados. Pero en muchas ocasiones teníamos detectado que la maraña administrativa pues diluía las ganas, diluía la vocación que podían tener esos autónomos, esas empresas, esos particulares, para poner una plaquita encima de su casa, en la azotea o en el tejado. Por eso pusimos en marcha esta oficina y ciertamente, como en el acto de hoy, pues estamos triunfando, porque ya son más de 8.000 personas las que se han puesto en contacto con esta oficina de energías renovables para conocer cuál es el tracto administrativo, cuál es el camino que hay que andar para llegar a esta solución. También estamos poniendo en marcha sistemas de autoconsumo en láminas. Las láminas de las balsas de Tenerife hoy mismo aparecen en un medio de comunicación. La noticia que hace referencia a esto. También, pues a través del Instituto Tecnológico de Energías Renovables se están poniendo en marcha acciones concretas. Son muchísimas, pero a mí me han pedido también desde la organización que trate de abrir un poco el debate y plantearlo de una forma más periférica y no vincularlo exclusivamente con la generación a través de esos ciclos combinados, de los molinos o de las placas. Tenemos que tener en cuenta que la isla de Tenerife es un territorio que no produce ni una sola gota de combustible y todos los días tenemos miles de vehículos quemando combustible de forma estéril en colas que son prácticamente infinitas. Esto también es energía y esto es un quiebro energético. Y ahí, pues, lógicamente tiene que debutar el Cabildo de Tenerife. Llevamos más de 3 décadas conviviendo con colas, con una saturación del tráfico muy amplio, porque nuestra isla pivota prácticamente en exclusiva a través de la movilidad, del transporte en vehículo privado. Hemos querido poner en marcha acciones concretas, acciones estructurales y vertebradoras para fomentar el transporte de alta capacidad a través de guaguas y también mejorando las conexiones existentes en tranvía. Otro factor determinante, los residuos. Canarias es una de las regiones de Europa que mayor volumen de residuos genera por habitante. Únicamente estamos por detrás de las Islas Baleares y de Cantabria. El fundamento, la base de la economía circular es la transformación de los residuos en nuevos recursos. Hoy tenemos tecnología suficiente para provocar este cambio, la generación de energía, ya sea la energía pues, a través de procesos de valorización material o energético. Y no se ha dado. Concretamente en la isla de Tenerife llevamos 37 años enterrando residuos, un nuevo quiebro energético. Somos un territorio limitado, aislado del resto del continente, además fragmentado en 8 unidades insulares y no nos podemos seguir permitiendo enterrar residuos, ocupando territorios, porque sin lugar a dudas eso nos lleva a un quiebro total y absoluto. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues sin lugar a dudas licitando parcelas, favoreciendo la implantación de industrias del reciclaje que permitan precisamente esto. También en coordinación con los ayuntamientos. En la isla de Tenerife tenemos 31 municipios. La casuística en este ámbito municipal también es muy grande. Tenemos municipios de menos de 5.000 habitantes, municipios de más de 100.000 habitantes, como es el caso de Santa Cruz de Tenerife, y la eficiencia energética, pues en muchas ocasiones no ha sido bandera. Tenemos que atender también a la eficiencia energética. No todo es producción, no solo es fijarnos en la producción de la energía, también tenemos que tener en cuenta qué estamos haciendo con la utilización de esos recursos energéticos. En el 2019 únicamente 17 de los 31 municipios habían firmado el Pacto de las Alcaldías y hoy en día podemos celebrar que ya los 31 municipios están en este Pacto de las Alcaldías. Son líneas de trabajo que permiten que la factura energética de cada uno de los municipios pues, se vaya reduciendo. No cabe duda que los municipios son grandes consumidores. Y ya para no extenderme demasiado, soy muy hablador, quería también introducir el tema del Consejo Insular de Agua.
El Consejo Insular de Aguas, si hay personas de fuera, tenemos que tener en cuenta que cada isla tiene su Consejo Insular de Aguas, el equivalente a las confederaciones hidrográficas en penínsulas, el órgano de cuenca de cada una de las islas. Y en el caso de Tenerife, el Consejo Insular de Aguas es el mayor consumidor de energía eléctrica. Es el mayor consumidor de energía eléctrica porque tenemos grandísimos sistemas, tanto de producción de agua a través de EDAM, estaciones desaladoras de agua de mar, estaciones desalinizadoras de aguas salobres para el aprovechamiento de las aguas de subsuelo, por ser un territorio de origen volcánico. Nuestro subsuelo, nuestras aguas subterráneas están condicionadas por los procesos de intrusión salina en la franja costera y de condicionamiento, de modificación de la estructura química del agua por el acuífero que las embebe. En este caso, pues en muchas ocasiones es necesario tratar este agua a través de procesos de electrodiálisis reversible. Tanto las desaladoras que utilizan tecnología de ósmosis inversa como las estaciones desalinizadoras que habitualmente utilizan tecnología de electrodiálisis reversible, pues requieren unos consumos energéticos altos. Pasa lo mismo con las estaciones depuradoras. En el Consejo Insular de Aguas hemos fijado un plan para favorecer el autoconsumo energético de nuestras plantas y así reducir la factura energética del Consejo Insular de Aguas. Es evidente que por la envergadura seguiríamos siendo un gran consumidor, pero yendo nuevamente a la eficiencia energética, pues había que abordar este campo de trabajo que hasta ahora pues estaba sin explorar. Son los temas que quería introducir, tanto el ámbito de la gestión de los residuos como fuente de generación de riqueza, la transformación de residuos en nuevos recursos, la movilidad, sin lugar a dudas, en nuestro territorio, en el conjunto de Canarias, juega un papel muy relevante porque es el mayor consumidor de recursos energéticos y, por otro lado, pues las acciones concretas que estamos implementando desde el Cabildo de Tenerife, siendo una administración que no tiene competencias en materia de industria, pero aún así tenemos que actuar. Abierto ese melón, sí me voy a acercar para recoger el puntero, para dárselo. Gracias. A Rosana, porque no hay nada mejor que ilustrar con datos la situación en la que nos encontramos ahora mismo en Canarias. Ellos tienen ahora, no. Aquí, ahí. Ahora. Bueno, pues sí, vamos a hacer una breve presentación de los datos en el periodo 2018-2022 de la evolución de las energías renovables. ¿Lo ven bien? No sé. Bueno, primeramente vamos a ver la potencia. ¿Dónde está el puntero? ¿El puntero aquí? No, es para pasar. Es para pasar. A lo mejor no va con la pantalla, puede que no vaya. Igual. Vale, pues. Bueno, vemos la potencia total instalada por islas. La potencia renovable total instalada por islas es 893 megavatios a día de hoy, frente a la potencia total instalada, que son 3.288. Es decir, de potencia instalada hay, al margen derecho, un 27,1% en total de potencia instalada renovable frente y un 72% de generación fósil. Si nos vamos al mix de producción de penetración de renovables en el mix de generación eléctrica, actualmente, a pesar de que la potencia instalada es un 27%, vemos que la producción renovable es un 20,1% a cierre de 2022. El porcentaje de cobertura total renovable sobre ese 20%, vemos que el 45% sería la isla de Gran Canaria y el 39% sería la isla de Tenerife. El sistema Fuerteventura Lanzarote un 12,8% y las otras dos pues en menor medida. Y bueno, y aquí vemos también debajo la producción no renovable del resto de islas, que viene a ser el 80% restante, donde Gran Canaria y Tenerife vuelven a llevar los pesos más significativos. Esta es la potencia instalada por tecnologías. La potencia total instalada por tecnologías. Antes la saqué por islas, ahora vamos a ver por tecnología. Volvemos al mismo dato, 893 megavatios a cierre de 2022 y vemos que la eólica, que son 576,40 megavatios, tiene un peso, un 17,5% en el total.
un peso muy diferente respecto al resto de tecnologías todavía a día de hoy. Y la solar fotovoltaica y la solar de autoconsumo ya alcanza el 10%. Pasamos de unos 170 megavatios entre la fotovoltaica de vertido a red y la de autoconsumo, aquí, a los mismos valores en 2022 si sumamos, que son casi 300 megavatios. La evolución de la fotovoltaica ha sido significativa, pero la evolución del autoconsumo muchísimo mayor, de 6,36 a 72 megavatios. El incremento de potencia renovable en las instalaciones entre 2018 y 2022 ha sido un 50%, de un 49,33% del total. Pasamos de 598 megavatios en 2018 a 893 megavatios. En la eólica el incremento ha sido un 41% y en solar fotovoltaica, incluido el autoconsumo, de un 70%. El porcentaje de fotovoltaica también de autoconsumo frente al total de fotovoltaica pasa de tener un peso de un 3,7%, aquí lo vemos en 2018, 6,36 de autoconsumo y 165 de fotovoltaica y vertido a red, frente a un 25% que viene a tener en 2022. Digamos que ya el autoconsumo ya tiene un peso importante en el total de las instalaciones fotovoltaicas. La producción eléctrica por tecnologías se ha movido un poco el tal, pero bueno, son 1.718 megavatios hora y la generación total pues son los 8.531.000. Por tecnologías, pues la renovable viene a ser ese 20% y bueno, y la eólica tiene ese 16% que ya comentábamos antes. Centrándonos en los datos de autoconsumo, bien, por islas, no sé si se ve bien, pero bueno, pasamos de 6,36 en 2018 a 72,27 en 2022 y ya a lo largo del 2023, solo del 1 de enero al 8 de marzo, ya hemos alcanzado en el acumulado, sumándole el 2022, 85,90 megavatios. Es decir, hemos pasado en 2018 del valor de 6,36 al valor de 2022, hemos multiplicado por 11,36. No lo saco en porcentaje porque bueno, se dispara. Y en cuanto al número de instalaciones fotovoltaicas, hemos pasado de 231 instalaciones fotovoltaicas en 2018 a casi 9.500 ya en 2023. Hemos multiplicado por 35 la cifra de 2022, que son 8.145. Son números, vamos, impresionantes. Vemos que la isla de Gran Canaria es la isla que más potencia presenta, 31,40 megavatios en 2022, Tenerife 22,19, Lanzarote 7,87, Fuerteventura 6,83, La Palma 2,72 y La Gomera y El Hierro en mucha menor medida. Pero en cuanto a número de instalaciones, a pesar de que Tenerife, por ejemplo, tiene menos potencia, sin embargo el número de instalaciones es mayor, tiene 3.245 instalaciones en 2022 frente a las 2.828 que tienen en Gran Canaria. Eso significa que hay un mayor número de instalaciones, o sea, se apuesta más por instalaciones más pequeñas, probablemente en el sector residencial. Luego, si también comparamos lo que es la evolución, La Gomera es la isla que más ha crecido, ha pasado de prácticamente no tener ninguna instalación fotovoltaica, veo aquí 40 kilovatios en 2018, a 1,12 en 2023 ya. Y en cuanto a número de instalaciones, es La Palma la que más ha crecido, pasa de 4 instalaciones a 425 instalaciones en 2022. Centrándonos en los datos de 2023, solo de 2023, ya tenemos acumulado de enero a marzo 13,6 megavatios y el número de instalaciones 1.342. Eso nos da una media de unas 591 instalaciones al mes, 20 instalaciones diarias. La potencia de instalación instalada aproximadamente al mes, si seguimos esta tendencia, es de 6 megavatios. Por lo tanto, llevando eso a lo que sería a lo largo del 2023, en 2023 tendríamos solo en el 2023 72,05. Si calculamos el periodo y lo llevamos a 2030, que es el horizonte temporal del PTCAM, cuyo objetivo que nos hemos marcado en el plan de transición es 524 megavatios, ya lo decía Gonzalo antes, pues superaríamos con creces este objetivo que nos hemos marcado, que cuando nos lo marcamos nos parecía muy ambicioso, ¿verdad? Porque partimos prácticamente de cifras
insignificantes en autoconsumo. Con lo que, bueno, vemos que lo vamos a lograr. Bueno, ahora que ya sabemos cuál es la situación, lo siguiente que queríamos tratar era, evidentemente, hacia dónde nos dirigimos el horizonte 2030 y, sobre todo, el tipo de subvenciones que hay para que todo el mundo pueda acogerse y también, tanto los gobiernos insulares como el gobierno regional, llegar a cubrir precisamente ese objetivo marcado. Eso mejor lo hablan ustedes. Sí, si quieres yo puedo comentar un poco las ayudas que hay a día de hoy en el marco del plan de transición. Perdona. Porque además hay una cosa que es muy común, que es vamos encaminados a el uso de energías renovables. Ah, eso no. No, pero hay subvenciones. Ah, eso sí. Entonces... Bueno, el Gobierno de Canarias, de las principales cosas que hizo fue para afrontar la cantidad de fondos que venían, entre ellos la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas, que eran 497 millones de euros solo para Canarias. Lo que hizo fue crear unas unidades provisionales para la gestión de los fondos, que dependen directamente de la Consejería. Y desde allí se van a gestionar todos los fondos, tanto en materia de energía como en materia de residuos, todo lo que tuviera que ver con la transición ecológica, dependiente directamente de la Consejería y en coordinación con las distintas direcciones generales. Creamos una red de oficinas verdes de Canarias, como dije antes, una en cada isla, absolutamente coordinadas con las oficinas que luego tienen pues, los cabildos insulares en materia de energía, a modo más genérico, ¿no?, de ayudar también a esa instalación y a otros detalles. Las nuestras principalmente centradas sobre todo en las ayudas de los fondos de recuperación, porque iban a ser pues muchas. Entonces, bueno, les voy a comentar un poco las que hay abiertas a día de hoy, pero para no aburrir voy a decirlo como muy genérico. El programa, en diciembre salieron 3 ayudas: Programa para el Fomento de la Autosuficiencia Energética en las Administraciones Públicas Canarias, esto es para autoconsumo, dotada con 87 millones de euros. Programa para favorecer la descarbonización en el sector industrial, solo para el sector industrial, 74 millones de euros. Para otros sectores que no fueran el industrial, lo mismo, comunidades energéticas, autoconsumo, 82 millones de euros. Y luego ya estaban anteriormente el autoconsumo y almacenamiento. Este es el Real Decreto 477/2021, que actualmente está en vigor. No tengo aquí la dotación, pero vamos, la información la pueden encontrar en las oficinas verdes de Canarias. Instalaciones renovables térmicas, también para actuaciones en materia de rehabilitación energética de edificios, instalaciones térmicas. Y para la movilidad eléctrica, el MOVES 3, que también está todavía vigente. Los 3 están todavía también lanzados. Aparte hay otros programas que están gestionados directamente por el IDAE, como ayudas para el hidrógeno verde, y van a sacar algunos más también con cargo a la estrategia sostenible en las islas. Y luego, por otro lado, nosotros en la continuidad de nuestro programa operativo de Canarias, los fondos que recibimos directamente de Europa, principalmente basados en la eficiencia energética y energías renovables, que hasta la fecha en el programa 14-20 han sido en el sector administraciones públicas, empresas y residencial. Yo creo que casi todos los instaladores pues la conocen, porque las ayudas de empresas se agotan el mismo día que las abrimos. Ya está aprobado desde diciembre el nuevo programa operativo 21-27, que está dotado con un presupuesto total de 1.291 millones de euros, con un 85% de tasa de cofinanciación con fondos FEDER. Y en concreto, lo que compete a la Dirección General de Energía son 127 millones de euros. En eficiencia energética son 62 millones de euros, en energías renovables 48,6 y en redes inteligentes y almacenamiento 16,2 millones. Ese programa operativo actualmente se acaba de aprobar, estamos en la elaboración de las bases. Las bases van a tener que estar acompasadas con el desarrollo de las convocatorias que salgan con cargo a los fondos de recuperación. No tiene sentido estar dando ayudas por lo mismo, vamos a intentar complementarlas. Y que el horizonte temporal pues también sea mayor, ¿no? Como saben, el horizonte temporal de los fondos de recuperación en principio es hasta 2026 y nuestro programa operativo hasta 2027, y creo que es N+2, o sea que incluso terminaría 2029 o no sé si es N+3, 2030. Yo tenía, perdona Daniel, una preguntita. La traducción, la traducción de esas ayudas, de esos millones, Rosana, a megavatios, creo que la estrategia de energía sostenible era unos 300 y pico, ¿no? O sea que eso sería... En 3 años, si se gasta ese dinero, ¿no?,
se añadirían 300 megavatios más o menos en autoconsumo, ¿no? Más o menos, Efectivamente, ¿no? cuando elaboramos Para la que estrategia, ustedes tengan un orden, la idea del orden de magnitud de lo que se viene encima en 3 años, ¿no? Porque esto hay que justificarlo en hay que 2025. justificarlo como los objetivos para poder presentar todas estas ayudas, toda esta estrategia de energía sostenible al Ministerio a Europa. Hubo que justificar los megavatios que se iban a poner a crear, ¿no? Por eso el almacenamiento como tal tampoco tenía cabida, tenía que ir siempre acompañado de generación de potencia renovable, que es uno de los objetivos específicos de la estrategia de energía sostenible. Perdona, que quería aclarar. Javier, ¿cuál ha sido el incremento que se ha vivido en Tenerife con respecto sobre todo a las subvenciones, teniendo en cuenta que, si bien es cierto que este país evolucionó para hacer frente a una crisis derivada de la COVID-19, también evidentemente el incremento del precio de la luz hace que mucha gente ya empiece a plantearse y quieran acogerse a esas ayudas? Sí, ayudas que no vienen exclusivamente para el ámbito privado, sino también para la administración pública en fondos de recuperación. Si antes me refería a la vulnerabilidad del sector energético insular y la necesidad de robustecerlo a través de acciones concretas, pues también nos tendríamos que introducir en esa variable, en esa ecuación con muchas variables, la volatilidad del mercado energético a nivel mundial. Es evidente que nuestro hecho insular nos condiciona enormemente, pero también vemos que somos unas islas energéticas. El gran reto para la administración pública a partir de este momento es ser capaces de definir y de ejecutar los fondos de recuperación que vienen para el conjunto de las comunidades autónomas, porque siempre ha sido nuestro lastre el no ser capaces de ejecutar los fondos, ya sean fondos FEDER o en este caso los fondos de recuperación, los fondos NECS. Todas las administraciones públicas, los 31 municipios de la isla, todos los cabildos y también el gobierno de la comunidad autónoma tenemos que estar alineados porque sancionaría mucho y además con razón que nuestra tierra, que nuestro territorio no sea capaz de ejecutar los fondos de recuperación que van a llegar de una forma muy nutrida. Ya vemos que están llegando y tenemos una oportunidad para transformar esos antiguos ciclos combinados, para mejorar el almacenamiento, para ser capaces de favorecer la implantación del autoconsumo energético y la democratización de la energía, para ser capaces también de apostar por nuevas tecnologías como la eólica offshore, que en esta tierra pues prácticamente es un terreno, es un páramo, no se ha valorado, no se ha desarrollado y en ese sentido pues tenemos que estar, como digo, todos alineados. Por parte de los particulares y de las empresas, pues lo comentaba antes, la maraña administrativa en muchas ocasiones diluye la voluntad que pueden tener particulares para implantar un autoconsumo en su vivienda, en su empresa, y esto es algo que también tenemos que acabar. Nuestra oficina de energías renovables pues es capaz de discriminar aquellas zonas que están en un núcleo pues como podría ser el casco de la Laguna, el casco de la Orotava, que las viviendas tienen protección patrimonial, qué se puede hacer en estos entornos, qué no se puede hacer, porque en muchas ocasiones pues nos encontramos en esa situación, empresas que quieren desarrollar una iniciativa de este tipo, pero el contexto no se los permite. Ahí pues también debuta las comunidades energéticas, que es una piedra, es un elemento sobre el que nos tenemos que apoyar. Inicialmente estaba previsto para un ámbito de 500 metros, vemos como ya se ha ampliado ese campo, ese radio de 500 metros a 2 kilómetros, y eso pues da mucha holgura. Además, este tipo de proyectos tienen una variable social que también tenemos que tener en cuenta, porque existen familias vulnerables, hemos hablado mucho de energía, pero también podríamos introducir el aspecto de la pobreza energética. Entonces, pues este tipo de proyectos, este tipo de acciones permiten darle un enfoque social que también como administraciones públicas tenemos que cuidar. Posteriormente hablaremos después en la mesa sectorial también de comunidades energéticas y de un proyecto que todos vaticinaban que podía tener problemas, pero finalmente ha cristalizado. Hay otra parte relacionada con las subvenciones que después evidentemente hace que choquen. De hecho, ayer en Gran Canaria se suscitó una discusión al respecto, que es
las trabas que se encuentra uno en la administración cuando va a tramitar determinadas subvenciones. ¿En qué circunstancias nos encontramos, señora directora? Bueno, pues como les dije, esto lo llevan directamente las unidades provisionales, pero sí me consta, porque a mí también me llegan las quejas, como siempre, las quejas siempre nos van a llegar a todos, que efectivamente, pero lo que pasa es que en este caso, pues las bases las marca Europa, no las marcamos nosotros, las marca Europa. Y aquí la verdad que tenemos poco margen de maniobra para flexibilizar y para reducir o para simplificar esa burocracia que nos exigen. Precisamente por ello es por lo que también se han puesto a disposición las oficinas verdes renovables, para ayudar al ciudadano en esa tramitación y que le resulte más ágil y menos engorroso el poder presentar pues toda la documentación y poder solicitar la subvención debidamente. Sobre todo porque también hay trabas que están relacionadas directamente con la administración y otras que no están relacionadas directamente. Hoy venía precisamente comentando eso con Gonzalo, que no dependen de la administración, pero que al final también son trabas. Sí, hombre, yo creo que no era previsible este aluvión, ¿no? O sí, pero no, lo hablamos ayer también, ¿no? La necesidad de que todo este tema de la transición energética un poco permee en la sociedad también y se divulgue más y la sociedad sea más consciente de esta revolución enorme que vamos a sufrir, ¿no? Entonces, hay agentes, pues están las distribuidoras, comercializadoras, no solo es el gobierno, sino aquí hay un conjunto y el propio usuario, ¿no? Y después está también las reformas que está habiendo en los mercados. La Unión Europea está afrontando una reforma del mercado eléctrico. Es una noticia reciente, ¿no? Donde, y ayer lo estábamos hablando Paco y yo, de cómo intentar también, aparte de flexibilizar o mejorar todos estos trámites y hacerlos más rápidos, cómo permitir, pues eso, que un hotel, por ejemplo, se pueda alimentar directamente de una instalación fotovoltaica. No se puede, ¿vale? Hoy en día no se pueden firmar PPAs, ¿no? Entonces, parece ser que Europa también está legislando a favor de eso y a favor también de que se agilice todo. El cambio climático es... hay una emergencia, una declaración de emergencia y tenemos que actuar todos rápidamente. Entonces, todas estas reformas irán cayendo y este tipo de foros también ayuda, ¿no? A que divulguemos, concienciemos a la gente y que el tema de la revolución o la transición energética y ecológica esté desde niños en nuestras mentes, ¿no? Y ya no tengamos que estar hablando de trabas, de burocracia, sino que ya esto forme parte pues eso, del día a día, ¿no? O sea que yo creo que eso, como respuesta a tu pregunta, pues eso, hay que moverse más, hay que ser más ágiles, pero yo creo que se está en el camino, ¿no? Y si no, pues habrá que obligar, ¿no? Sí, también se ha ido creando un caldo pues más favorable. Hace algunos años, pues quien se atrevía, era tan osado de tomar la iniciativa y querer pues, tramitar una subvención, pues se encontraba una auténtica maraña administrativa. Hoy en día, pues tanto las empresas como las administraciones públicas han detectado este problema. Y las propias empresas ya te ofrecen un paquete completo, no solo de instalación, sino también de tramitación de las posibles ayudas, y la administración pública pues también se ha puesto las pilas y ha ido a una descarga administrativa de lo necesario. Entonces, con estos dos factores se han conjugado para que poco a poco vayamos yendo a una simplificación administrativa que era necesaria. Está claro que el autoconsumo se ha disparado. Pero con respecto al almacenamiento, ¿qué previsión, qué plan estratégico tienen desde el Gobierno de Canarias y desde el Cabildo y también, evidentemente, desde el ITS? Bueno, como te comenté, pues ya Gonzalo comentó antes los datos de la estrategia de almacenamiento energético y en el plan de transición energético de Canarias, pues para cada isla hay una solución diferente. Si quieres centrarnos en la isla de Tenerife, pues aquí tiene que haber de los tres niveles. A nivel de usuario tiene que haber baterías, a nivel de subestaciones o instalaciones energéticas tiene que haber también baterías. Es una demanda que tenemos del sector, de los promotores, de muchas caras por aquí conocidas, y siempre nos están reclamando que se habilite, como dijo antes Gonzalo, el marco legislativo para que las baterías puedan participar de los sistemas de ajuste. Esto ya lo hemos reclamado al Ministerio, pero bueno, hay que diseñar un mercado específico para Canarias y bueno, es una demanda que tenemos, insistimos en ello y estamos al Ministerio que la haga y seguiremos insistiendo porque entendemos que es absolutamente necesaria. Y en Tenerife, pues también nuestro plan de transición dice que tenemos que tener un gran almacenamiento, tenemos que tener un Chira-Soria aquí también, absolutamente necesario. Ya Red Eléctrica ha avanzado en muchos estudios y ha viabilizado
las posibles ubicaciones en diferentes sitios. Pero al final, le traslado la pregunta a Javier, hay decisiones que son necesarias, pero son tan impopulares como necesarias al final. Sí, vamos a ver. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de Chirasoria en Gran Canaria, que ha despertado un aluvión de opiniones ya contrarias. No tanto, ya ahora no menos, en su momento al principio pero sí. Ya no tanto. Ahora ya no tanto, pero al final, por ejemplo, lo enmarcábamos ayer precisamente hablando con Ricardo de la cercanía también que hay de las elecciones y lo difícil que se hace en algunos casos tomar decisiones impopulares pero necesarias. Bueno, en el caso de Tenerife, la impopularidad ya está establecida, porque cualquiera que haya estado en el Valle de Güímar, pues podrá ver que es un territorio, es una zona, un ámbito extractivo, como se denomina, que ha sido esquilmado. Es evidente que un bombeo pues requiere una parte más, la ejecución de una parte que es más antipática, la obra civil, el movimiento de tierras, la creación de los dos vasos. En el caso de Tenerife, pues eso no es un problema, es la solución. Es el único proyecto serio que se ha planteado para restituir cierta dignidad al Valle de Güímar y al destrozo ambiental que se produjo allí. Un terreno, un ámbito extractivo del que se estuvo haciendo un aprovechamiento durante décadas. Si nosotros aterrizamos en la isla de Tenerife a cualquier ciudadano o ciudadana de otro país, pues te diría, este es el lugar idóneo, es la mejor ubicación, sin lugar a dudas, porque el corredor energético de la isla de Tenerife pasa por ahí, porque tienes el desnivel necesario, tienes la diferencia de cota necesaria y además pues es una solución seria, responsable, para restituir la dignidad al Valle de Güímar, a lo que se hizo allí. La cuestión es que existe una variable judicial y es en lo que se está trabajando, además con sigilo, porque no puede ser de otra forma, para que aquello sea una realidad. Ha habido muchas ocurrencias, se han dicho muchas boberías, como aquel proyecto que recuerdo yo, Mimilán, proyectos de muy diversa índole, pero es evidente que aquello tiene que ser un lugar en el que se pueda desarrollar un bombeo y que contribuya a robustecer el sistema energético de la isla de Tenerife. Es un almacenamiento, pero no es el único. Lo comentaba la directora, es necesario ir a una acumulación. En el Cabildo de Tenerife contratamos un informe a la Universidad de La Laguna, después del segundo cero energético, aquí está uno de los autores, y en aquel análisis pues se llegaron a muchas conclusiones y una de ellas, sin lugar a dudas, era la necesidad de ir a almacenamiento, pero almacenamiento de baterías, porque tenemos que tener en cuenta que un bombeo pues tiene un tiempo de debut, un tiempo de reacción que no es que nunca va a estar por debajo de los 15 segundos. Por lo tanto, una acumulación de este tipo es necesaria y desde el Cabildo de Tenerife la defendemos. Trabajamos para que sea una realidad, pero necesitamos otro tipo de acumulación, un tipo de acumulación que tenga unos tiempos de respuesta inmediatos para evitar situaciones como las que refería anteriormente en los ceros energéticos. Sí me gustaría, que ya casi estamos llegando al final para verlos a todos, si ruegos, preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto. Por allí, levantan la mano. Hola, buenas tardes. Estoy de acuerdo con ustedes que hay que hacer un cambio, digamos, en las energías aquí en Canarias, ¿no? Pero quería hacer una pregunta, ¿a qué coste? ¿Por qué? Porque Canarias es un hotspot a nivel mundial, digamos. Por aquí hay un montón de aves migratorias, de especies que, bueno, calderones y demás especies que no habéis tenido en cuenta, por ejemplo, con la eólica offshore, digamos, ¿no? Habrá salido el nuevo POEM, el nuevo plan de ordenación y son zonas que son zonas TEC, zonas LIC, protegidas, digamos, a nivel europeo también y no se tienen en cuenta. Luego el tema, comentáis también el tema de, bueno, que se va a dar empleo, pero vais a quitar otro empleo. ¿Por qué? Por el tema de la pesca, por ejemplo, no lo habéis tenido en cuenta. El sector de la pesca artesanal aquí en Canarias es muy importante y van a afectar con estas zonas que han salido potencialmente para la colocación de la eólica marina. Son zonas que afectan directamente a cofradías
que emplean artes de pesca artesanales y es una potencia bastante importante aquí en Canarias. Hablamos de la autosuficiencia, pero podemos ser autosuficientes energéticamente, pero vamos a dejar de ser autosuficientes, por ejemplo, en el tema alimentario, que hoy en día es bastante, potente. Entonces, era mi reflexión un poquito, pero... ¿Quieres lanzar pregunta a Gracias. alguno de los...? No, ¿Tú lo quieres? complemento. ¿O dejas la...? Yo te puedo complementar. Recientemente se han aprobado los planes de ordenación de los espacios marinos. Los planes de ordenación son una orientación de las zonas identificadas donde podrían dar lugar al desarrollo de distintas tecnologías, entre ellos la eólica offshore. Todo proyecto que se tenga que evaluar conllevará su declaración de impacto ambiental y la tendrá que tener favorable para poder implantarse, y ahí es donde se analizan todo ese tipo de cosas, partiendo de que ya para identificar estas zonas se han eliminado muchas restricciones medioambientales importantes, clarísimamente. Y el sector pesquero también ha participado en el desarrollo de todos estos POEM, no sé si en la medida que les gustaría o no, y por supuesto ahora va a haber que empezar a trabajar con los distintos sectores. Promotores que vienen de otras con mucha experiencia de otros países se han sentado con nosotros a hablarnos de los beneficios, incluso para el sector pesquero, que conlleva el desarrollo de la eólica marina. Entonces, ahora habrá que empezar a hacer mucha pedagogía al respecto, porque yo entiendo perfectamente que ahora mismo haya esa incertidumbre, pues como todo lo nuevo, pero seguro que se va a hacer de forma ordenada, pausada, tiene que ser ejemplarizante y tiene que hacerse muy bien. Y desde luego la riqueza medioambiental la vamos a preservar, eso lo tenemos clarísimo. Y además es que tiene que ser así, no puede ser de otra forma. Tanto en tierra, que pasa actualmente, cualquier parque, cualquier instalación fotovoltaica lleva su declaración de impacto ambiental donde se analizan ya todos esos factores, y en mar se tiene que hacer igualmente. Y como un complemento a lo que dice la directora, hay unas evaluaciones de impacto ambiental a posteriori, ¿no? Cuando salgan esas subastas y se adjudiquen y habrá que hacer los proyectos. Y hay un análisis a priori que está en una de las estrategias. Hay una de las estrategias del PTCAN que es la de las energías renovables marinas, ¿no? Cuando dices que no lo habéis tenido en cuenta, sí se ha tenido en cuenta, ¿vale? Entonces, los POEM son 4 años de tramitación, que ha habido 2 procesos de información pública. Y en el análisis a priori ese análisis está analizado, valga la redundancia, todas los condicionantes ambientales y de otra índole, incluyendo la pesca. O sea que te invito a que leas la estrategia de energías renovables marinas y que la leas, ¿no? O sea que está analizado. Lo leo porque trabajo directamente con las cofradías de Canarias y Tajao mismamente aquí está totalmente en contra de la eólica, Gran Tarajal en Gran Canaria está totalmente en contra de la eólica y todas las cofradías de Fuerteventura afectadas están totalmente en contra de la eólica. Lo digo de primera mano porque trabajo con los patrones directamente, así que por eso lo digo de primera mano. Además, también, por ejemplo, estaba viendo bastante polémica en Galicia por estos planes que han salido. En Portugal ya se han implantado y los pescadores de Portugal dicen que han tenido que dejar de faenar en la zona La Redonda porque no hay pescado, porque los cables, ustedes trabajan más con ello, que conectan con tierra, tienen factores electromagnéticos, etc., que esto aleja al pescado y ya se ha visto reflejado. Luego, obviamente, hay que hacer estudios porque todo esto es muy reciente, pero yo solo comunico la visión del sector pesquero en este caso, o también ecológico, digamos. Y luego, a nivel terrestre, por ejemplo, se tiene en cuenta, pero hay muchas especies migratorias, por ejemplo, que el tema de las aspas, pues, por ejemplo, ustedes lo sabrán mejor, los molinos que no tienen aspas, que son por vibración, eso, por ejemplo, podría denotar una mejora en cuanto a las aves, ¿sabes? O sea, que las energías renovables sí, pero ¿de qué forma también? Y siendo Canarias también una zona como es, igual se tendría que tener en cuenta pues otros tipos de vías de actuación. Si me permites, pues mira, para cualquier... Perdón, señora directora, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, sobre todo porque por aquí tenemos también, ahora ya le responde. Podemos hablar aquí ahora. Sí, porque podemos estar, y sobre todo precisamente por eso se realizan estos foros, precisamente para debatir y para poner sobre la mesa pues todas las necesidades, sobre todo de conocimiento y de hacer, como decía la directora general, pedagogía al respecto. Hay que hacerle, estamos de acuerdo.
en las declaraciones de impacto ambiental, y los promotores te lo podrán decir porque es de las cosas que más trabajo les lleva, es el estudio de avifauna, precisamente pues para contemplar el impacto de las aves en los aerogeneradores principalmente, también en la fotovoltaica, se les exige, y están siendo cada vez bastante muy restrictivos con los estudios estos de un año casi, una metodología específica. Bueno, ya te digo que desde el Gobierno de Canarias hay una exigencia muy alta con el cumplimiento. Además, en los aerogeneradores se ponen unos dispositivos que son para detección de aves también, que desvían el vuelo. O sea, en casi todos los parques nuevos también se están instalando. O sea, que medidas se están adoptando desde el Gobierno de Canarias. Porque, desde luego, hay que preservar la biodiversidad, eso lo tenemos clarísimo. ¿Tenemos alguna pregunta más? Y con esta cerramos ya porque todavía nos queda mucho más por delante. Si es Sí, amable. la pregunta quizás para la señora Rosa, No le vemos si es sí, amable para... que para comentó preguntarse para que lo pueda ver. lo de la isla de La Gomera, el incremento que ha habido, ¿no? Sí. Pues sí, es uno de los cabildos que más está apostando económicamente, ¿no?, con las subvenciones, ¿no? Respecto a eso, ahora se va a apostar mucho por un cable submarino, que son una cantidad ingente de dinero, para interconectar con los ciclos combinados del sur de Tenerife. Y me pregunto, y he visto muchísima eólica que se está instalando, que son unas partidas económicas brutales, ¿no?, por decir una palabra un poco tal. ¿Por qué no se sigue apostando, como se está apostando hasta ahora, por el autoconsumo, que democratiza más la energía y la acumulación? ¿Cuánto se haría con esa cantidad de dinero que ya está aprobado? Creo que eso ya va para adelante. Es mi pregunta, ¿no?, desde el punto de vista de las producciones distribuidas in situ, donde tú tienes para mi punto de vista, ¿qué se haría con ese dinero, no? Entonces yo no sé la necesidad de ir a esas grandes... Hombre, yo sé que son necesarias, por ejemplo, la eólica en ciertos polígonos industriales, pero no como se está haciendo en esa que ves todos los días, más molinos, ¿no? Entonces, claro, irá en detrimento, hablándole a las instituciones que son ustedes, en detrimento de los ciudadanos, que a lo mejor esas partidas económicas quitan menos autoconsumo in situ, pequeñas instalaciones, como han crecido en Tenerife, los datos que dio la señora Rosa antes, ¿no? Por respecto a La Gomera, mi pregunta es esa. Sí. Es simplemente que ¿por qué se apuesta? ¿Qué se haría con esa cantidad de dinero empleándolo en autoconsumo y en acumulaciones? Vamos, yo no sé decir que toda la Vamos Gomera, a... no creo. Pues, A ver, Sí, la isla de La Gomera es la isla menos descarbonizada a día de hoy. Prácticamente tiene un 0% de penetración de renovables, precisamente porque no han avanzado hasta la fecha en la penetración de renovables. Sin embargo, precisamente esos 5 aerogeneradores que han instalado, que ya están puestos en servicio, por cierto, y el lunes además en la inauguración, de 5 turbinas de 2,35 van a llegar a una potencia de 11 megavatios y algo, y ahora mismo hay una potencia instalada en La Gomera de 19. Eso, junto con el cable, la interconexión submarina, absolutamente necesaria para poder evacuar precisamente esas renovables. Si no, no se podría evacuar esa energía probablemente. Son un avance tan importante que probablemente me atrevería a decir que la isla de La Gomera va a ser la primera isla en descarbonizarse. Sí. Paralelamente, también el Cabildo está trabajando en el autoconsumo. Muchísimas instalaciones de autoconsumo. Y comentó antes Gonzalo la central de Alojera, con microredes inteligentes. Además, ahí se están estudiando diferentes soluciones. Las microredes inteligentes precisamente es una solución que se está abordando específicamente en la isla de La Gomera a día de hoy como proyecto de I+D, que probablemente luego sea extrapolable a otros municipios de La Gomera y a otros lugares de las islas. O sea que se está destinando muchos recursos para muchas otras actuaciones, no solo para la eólica, que hay 5 aerogeneradores, no está llena la isla todavía de aerogeneradores, esperemos que no se tenga que llenar, porque ahí la potencia que necesitan es muchísimo menor, y se está apostando por diversidad de tecnologías allí. Para flexibilidad, para la evacuación y para la penetración de renovables, para todo. Va a quedar anillado. Ojalá se pudieran interconectar todas las islas. Eso es lo que quería Ojalá. comentar yo, un complemento. Nosotros somos técnicos. Cualquier sistema mallado es mejor y más robusto y más flexible que un sistema aislado. Estamos hablando del sueño de una isla totalmente autosuficiente, pero si está mallado, mejor. Y si están interconectadas las islas, mejor. Y ojalá pudiésemos interconectar Gran Canaria y Tenerife. Y La Palma, que probablemente no se puede interconectar, ¿no? Llevamos muchos años en esto nosotros. Muchísimas gracias, señora directora general de Energía del Gobierno de Canarias, Rosana Melián.
Gracias Gonzalo Piernavieja, director de I+D+I del ITC, y también gracias a Javier Rodríguez Medina, consejero insular del Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife. Muchísimas gracias, buenas tardes.